Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Antonio Ecarri Bolívar, abogado, profesor de la Universidad de Carabobo, escritor y miembro de la Academia de Historia. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, aquí en el prólogo de este libro tan maravilloso que deberíamos ponerlo aquí para hacerlo, a ver si lo acercamos un poquito a una cámara, porque está bellísimo. Estaba yo leyendo ahorita unas líneas y decía, bueno, el doctor Ecarri ha hecho una larga investigación y tal de 300 años para llegar pues a esta obra, ¿no? Y buscar la manera de alguna forma ponerle un parado a esas simplificaciones históricas. Ahora, ¿por qué se intenta tanto simplificar la historia cuando es lo más rico que hay? Bueno, yo creo que buena parte es por falta de información o de formación con relación a nuestra historia. Y ese es el empeño nuestro, ¿no? Y es este trabajo que hacemos y que nos hemos dedicado hace algunos años a él, es tratar de divulgar nuestra historia para que se debata, para que los jóvenes tengan ese sentido crítico, porque mientras la gente no lee, no tiene manera claro. ni siquiera de poder discutir ni poderse enterar de las cosas que ocurren. Porque si tú no lo ves las cosas con ánimo crítico, pues vas a digerir cualquier cosa y muy mala generalmente, ¿no? La digestión va a ser muy mala. Y nos condenaremos a repetir errores. Así decía Santillana, ¿no? Que el que no conoce su historia estará condenado a repetirla. Y eso es cierto. Por eso este trabajo, ¿no? Y la verdad es que la idea me surgió por eso, precisamente, ¿no? Porque la relación de Venezuela con España es de muy larga data. Nosotros a veces, la gente simplifica, como tú dices, y piensa que Venezuela comienza con la independencia hacia acá. Pero hay 300 años de formación de nuestra gente. Nuestros libertadores no surgieron por generación espontánea, sino precisamente por la formación que tuvieron durante todos esos años de colonia, ¿no? España, por supuesto, hay una leyenda negra y una leyenda dorada, como tú lo sabes, pero entre los que defienden las virtudes de la colonia española, entre otras cosas dicen que España creó 33 universidades en América. Y la Universidad de Santo Domingo, por ejemplo, es anterior a la de Harvard. Sí, señor. O sea, si los españoles hubiesen llegado a buscar simplemente riquezas, oro, no se interesan por la cultura ni con la formación de la gente. Sí, simplemente a saquear otro hubiera sido el resultado. Así es. Y bueno, y exactamente, yo creo que el tema de ese debate que hay, que a mí me ha parecido muy anacrónico, pero que aparece siempre. Los de la leyenda negra diciendo que, bueno, que esto fue una conquista genocida, pero también hay la antítesis, ¿no? Siempre, los que llevan al contrario, los que dicen exactamente lo contrario, pero parece que fuese una leyenda negra al revés, porque entonces dicen que nuestros libertadores fueron unos traidores de España, que fueron unos genocidas, que no debieron haberse independizado de España, y ninguno de los dos tienen razón. Claro. Porque la historia tiene... Esa es la parte de las simplificaciones. Esa es la simplificación. Ahora, ¿sabes que hay una simplificación, ¿no? Que parte de eso. Primero está el tema que se reconoce, bueno, la conquista, digamos, ¿no? Y el viaje de Colón y eso. Y luego está la independencia. Pero ¿qué otros hechos reivindicas tú? Acabas de decir unas cosas importantes en relación al tema de la educación, pero que pueden referirse como legado de ese largo mandato español de 300 años. Yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes, o hay dos cosas que son vitales. Una es la integración racial de las tres etnias de negros, indios y españoles. Esa integración terminó siendo lo mejor que... La gran riqueza. La gran riqueza de nuestras sociedades. Claro. No solamente por la belleza de ustedes, de las mujeres venezolanas, sino también porque no tenemos problemas raciales en nuestro país, indiferente a las conquistas anglosajonas, ¿no? Que todavía sufren esos problemas. En cambio, con los españoles no, se integraban rápidamente. Igual pasó
con los afrodescendientes que venían del África y con nuestros indígenas. Se integraban sin ningún problema. Incluso los reyes le hacían exhortos a los conquistadores para que contrajeran nupcias, para que se casaran con los indígenas. Bueno, y ahí surge todo ese mestizaje tan impresionante que tenemos nosotros, que no lo tienen otras latitudes. Así es. Eso es una parte. Y la otra, el idioma. El idioma, claro. Eso fue integrador. Nosotros, antes de que llegaran los españoles, que por cierto hay que decir que hubiesen podido llegar cualquier otro imperio, ¿no? Pero claro. Llegaron ellos por casualidad, y ya podemos hablar un poquito sobre la casualidad de Colón aquí, buscando las especias que creía que podía encontrarlas por este lado, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que eso fue lo que integró a América. Nuestros aborígenes, cada tribu tenía un dialecto diferente, no había manera de comunicarse, no se conocían entre ellos. Los aztecas no sabían que existían los incas, ni los caribes, por supuesto, menos. Y entonces, lo que nos integró fue el idioma. Hay una cosa muy bella que dice Neruda. Bueno, los españoles, es verdad, se llevaron el oro, pero nos dejaron las palabras, que es una riqueza mucho mayor. Claro. Entonces, esas son el tipo de cosas que hay que reivindicar, pues. Y sobre todo porque al final yo sostengo la tesis, que siempre he creído, en la necesidad, frente a la situación geopolítica internacional, de que haya un polo de discusión política y de integración entre los países iberoamericanos. Porque España, además es por razones hasta de interés mutuo, porque siempre se dice, ¿verdad? Es casi un lugar común eso de que los estados no tienen amigos ni enemigos, sino intereses. Sí, claro. Bueno, tenemos intereses. España tiene que estar interesada en América Latina, porque si España sola en Europa, bueno, es un país más de Europa, importante, claro, pero uno más. En cambio, con América Latina detrás, es otra cosa. Claro. Y para nosotros también, porque nosotros tenemos nuestras materias primas, pero España es la ventana de Europa y para lograr la tecnología necesaria para desarrollar esas materias primas y convertirnos también, para que nos tomen en cuenta también los otros centros de poder. Iberoamérica es otra cosa. Iberoamérica es no solamente, por eso se llama Ibero, ¿no? Porque no solamente es la península ibérica, es España y Portugal. Claro. Y eso incluye Brasil. Entonces, imagínate tú lo que significa esa unidad iberoamericana de España, Portugal, Brasil, México, Venezuela, Argentina, Chile, Perú, todos estos países, todos empinados por encima de diferencias ideológicas ante lo que está hoy reclamando el mundo, que es que se fijen posiciones políticas integradas para poder avanzar. Lo que hicieron los europeos con la Unión Europea es una cosa que hay que tomarla en cuenta. Eso es, si no existiera la Unión Europea en este momento de confrontación con el caso de Ucrania, por ejemplo, bueno, Europa está jugando un papel importante, claro, de mediación, de tratar de buscar la solución. Pero si nosotros estuviésemos en este momento integrados, Iberoamérica integrada, yo estoy seguro que pensaran dos veces para agredir a Venezuela. Y hay un hecho importante, ¿no? Que en Europa muchos países tienen diferencias sustantivas, ¿no? Claro. De diverso orden. En el caso de América Latina no sería así. Así es. Sino que se facilitaría la integración. Se facilitaría muchísimo. Planteamiento de Bolívar, por cierto. Era el planteamiento del Libertador. Y yo creo que, bueno, Bolívar, de verdad que cada vez uno, mientras más lea al Libertador, más se da cuenta del genio, del tamaño de ese genio, ¿no? Claro. El haber convocado al Congreso Anfictiónico de Panamá es el precedente, es mucho anterior a la Unión Europea, ¿no? Bueno, claro. Un derecho de integración que planteaba desde esa época. Es una cosa... Es demasiada genialidad para el tamañito, ¿no? Y para la edad. Y para la edad. Se murió a los 47 Ahora, años. a mí me llama la atención el título de este libro, Cuando Venezuela fue España. Eso fueron 300 años. No, 300 años. Ahora, ¿cómo se plantea una investigación de esta magnitud? Bueno, esto es... Aunque de alguna manera seguimos siendo España, porque hay que ver cuando uno llega a Europa, y son varios países de raíz latina, en idioma. No obstante, uno llega a España, uno aterriza en Madrid y uno siente que está llegando a algo que es de uno. ¿Sí o no? Es así. Tú estás haciendo una gira por Europa y visitas todos los países europeos. Cuando llegas a Madrid, llega a mi casa. Llega a mi casa, exactamente.
Y no es solo el idioma, no es solo el idioma, es la fabialidad de la gente, las conversaciones, la manera de ser, la manera de Se actuar. parecen tanto a uno, Nos parecemos o uno a tanto, ellos. ¿no? Hasta en los chismes nos parecemos. Y si En llegas a algunos- en Andalucía, algunos- todavía peor, porque entonces ahí ni siquiera hablan con las Z, Y sino hablan como nosotros, porque no, Y en realmente hay colombino con andaluz. Y en Canarias, los canarios dicen que Venezuela es la octava isla, Así es. porque nos sienten muy, muy de ellos, y nosotros de ellos. En España, mira, los venezolanos que están en Canarias, bueno, se sienten dueños allá y señores. Hoy en este momento, por ejemplo, hay el vicepresidente de la comunidad de Canarias nació en Venezuela. Y así tú consigues gente en todas partes, muy integrada. Y los venezolanos se sienten muy bien allá, entre otras cosas, porque también hay que decir que los españoles, como no tienen esos problemas raciales, en primer lugar, pero segundo también, tienen una memoria histórica sobre Venezuela muy positiva. Sí. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron aquí después de las guerras, después de la guerra civil, y fueron recibidos Fueron muy bien con acogidos. los brazos abiertos. Sí. Y generalmente regresaban, llegaban aquí muy, muy mal económicamente y se iban ricos, ¿no? Porque además eran muy trabajadores y muy organizados, etc. Pero esa memoria histórica es lo que lleva a que en España se ha tratado también el venezolano. Porque incluso ustedes han visto cómo los sectores más conservadores de ultraderecha española se les ve actitudes xenófobas, ¿no? Pero lo hacen con todos menos con los venezolanos. Claro. Sí. Porque no se atreven. Bueno, es que todos esos países están en este momento, hay una inmigración verdaderamente invasiva por diferentes razones, diferentes guerras, diferentes situaciones. Y en realidad yo siento que están todos los europeos muy aprensivos con el tema de la inmigración. Sí, pero no tienen mucha razón los que están en esa actitud, los que tienen esa actitud contra la inmigración, porque son seres humanos. Claro, Y esos seres humanos, eso de entrada, ¿no? Tienen que permitirles, porque ¿qué es lo que deberían estar haciendo los países desarrollados? Haciendo inversiones en esos países que están en la mayor pobreza, en la indigencia, para que no tengan que salirse de sus países, ¿no? Claro. Eso es lo que debería estar haciendo. No, y además los inclusive se desarrollados. habla de ese famoso tema de la España vacía, la gente que se va y entonces llegan los inmigrantes y vuelven a poblar esas localidades. Claro. Porque la claro. gente se va, sobre todo la gente joven, a buscar otro. Y ahora que Europa está tan integrada, pues se van los jóvenes para cualquier lado. En esa España vacía, precisamente, hay muchísimos venezolanos que están incorporándose Sí, a señor. esas ciudades porque tienen todos los servicios, pero ha habido ese éxodo de los pueblos hacia las grandes ciudades, como nos pasó aquí entre el campo y las ciudades venezolanas, y por eso. El caso de Caracas, pues. Exacto. Claro. Ahora, mira, ya que estamos terminando. ya estamos terminando. Sería bueno hablar sobre el libro, ¿no? La presentación, cómo fue un poco ya. para- Sí, dejar esos tips aquí. Bueno, yo creo que digamos, el hilo conductor del trabajo tiene mucho que ver con ese tema de la leyenda negra y la leyenda dorada. Pero no es que hablo de ese tema durante todo el trabajo, sino que voy analizando los reyes, los monarcas que tuvo España mientras estuvo en Venezuela y los gobernadores y capitanes generales que hubo en Venezuela designados por los reyes de España. Y ahí se demuestra que hubo reyes muy buenos, regulares, malos, y Fernando VII, que fue el peor de todos. Claro. Y gobernadores igual. Hubo gobernadores extraordinarios aquí en Venezuela, españoles. Por ejemplo, hay un gobernador que por cierto, se habla muy poco de él, ¿no? Que se llamaba Francisco de Aranaz, Berroterán y Gainza, ¿no? Ese señor hizo una obra extraordinaria en Venezuela. Y José Francisco Solano y Bote fue otro también que hizo una obra. Bueno, ese era un científico que se fue por el Orinoco a hacer exploraciones
y fue el que estableció la frontera venezolana con Brasil y con Guyana, que es lo que nos permite hoy hacer reclamaciones justas en Guyana. Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias por Muchas gracias. traerlo, por venir, por echarnos todo este Excelente. cuento tan interesante. No, gracias a ustedes. Y bueno, estaremos pendientes de esa presentación y por supuesto recomendamos muchísimo la lectura de este libro que seguramente lo van a Y encontrar. está en Amazon, sí. Está en Amazon también y lo van a encontrar en varias librerías, seguramente después que lo distribuyan, ¿verdad? Sí, después que se distribuye. Bueno, mientras los despedimos, vamos a hacer una pausa y regresamos.